Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de la fisiología humana. Ahora abordaremos el tema de la fisiología de la hemostasia. No todos podemos tener el factor de curación de Wolmer. Para sanar las heridas en cuestión de segundos, en su lugar poseemos un mecanismo llamado hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Es un mecanismo de defensa que protege al organismo de las pérdidas sanguíneas que se producen tras una lesión vascular, o también puede definirse como el conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos hemorrágicos, o en otras palabras, permite que la sangre circule libremente por los vasos, y cuando una de estas estructuras se vea afectada, permite la formación de los coágulos para de esta forma detener la hemorragia, reparar el daño y finalmente disolver el coágulo. La hemostasia se ha dividido en dos, en hemostasia primaria y en hemostasia secundaria. Ahora abordaremos la hemostasia primaria. Se inicia a los pocos segundos de producirse una lesión al interaccionar las plaquetas y la pared vascular, para de esta forma detener la salida de sangre de los capilares, arteriolas pequeñas y vénulas. Se produce una vasoconstricción, derivando la sangre fuera del área lesionada. Las plaquetas, que normalmente circulan en forma inactiva, se adhieren a la pared del vaso dañado, segregando al contenido de sus gránulos e interaccionando con otras plaquetas. De esta manera forman la base del tampón plaquetario. ¿Cómo se forma el tampón plaquetario inicial? Mediante varios mecanismos. Entre ellos está la adhesión de la plaqueta al subendotelio vascular dañado, la agregación plaquetaria primaria al activarse el receptor glucoproteico, la liberación compuesta por intraplaquetarios que provocan agregación secundaria de nuevas plaquetas al tampón plaquetario, la consolidación y retracción del coágulo, y por último, de esta forma, que cese la hemorragia e inicie el mecanismo de reparación del vaso lesionado. La hemostasia secundaria es el proceso que conocemos como el sistema de coagulación sanguínea. El sistema de coagulación es el medidor plasmático de la inflamación. Este, en su vez, es integrado por una serie de proteínas plasmáticas llamadas factores de coagulación. No emplean números romanos, pero de acuerdo al orden que fueron descubiertos. La mayoría de estas proteínas existen bajo condiciones fisiológicas en forma inactiva, como por ejemplo los zimógenos, que son convertidos en enzimas activas mediante una ruptura de uniones peptídicas. En este esquema se puede ver que están representados de color verde y hay algunas coenzimas que están representadas con color naranja. Una coenzima de especial importancia es el factor tisular, que es una proteína transmembrana que se expresa constitutivamente en los fibroblastos expuestos en una lesión vascular, que puede ser inducida en monocitos, células endoteliales o macrófagos por estímulos de procesos proinflamatorios. Otro componente importante es la transglutaminasa, otro zigógeno encargado de formar enlaces de fibrina para estabilizar el coágulo, y también la cascada es vital. El papel del fibrinógeno es importante notar como para indicar de forma activa los factores que intervienen en la coagulación. Siempre se le añade un sufijo A después del número romano. En la cascada de coagulación tiene tres fases dependientes entre sí, ya que no expresan de manera aislada estas tres fases, y son la fase de iniciación, la fase de ampliación y la fase de propagación. Cuando se daña la pared vascular, las plaquetas sufren una serie de eventos como la adhesión, la agregación, estimulados por el colágeno y el factor de von Willebrand. Este factor mide la adición plaquetaria, sirviendo como un puente entre el colágeno y la plaqueta, causando cambios morfológicos que indican la activación de las plaquetas. Esta activación también implica la liberación de contenido de los gránulos que están dentro de las plaquetas, con sustancias procoagulantes y proinflamatorias. Algunas de estas sustancias son el factor plaquetario 4, la quimiosinosis CCL5, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento transformante y la interleucemia, que es producida luego de la activación plaquetaria.
La fase de iniciación del sistema de coagulación comienza cuando la sangre entra en contacto con las células endoteliales que expresan el factor tisular en las superficies. El factor tisular se ubica en el factor 7 activo y en la presencia del calcio se forma un complejo de activación. A su vez, activa al factor 10. Este complejo también es responsable de activar al factor 9 en pequeñas cantidades. El factor 12 es activado y este también activa al factor 11, que a su vez activa al factor 9. Y una vez el factor 9 reactivado, se mueve y se une con el factor 8, activando para formar el complejo tenaza. El complejo es encargado de activar el factor 10. Como podrán ver, en el factor 10 juega un papel muy importante y funcional en el proceso de la coagulación. El factor 10 se va a unir con el factor 5 para formar el complejo de la protrombinasa, que es el encargado de activar la proteína y formar trombina en este proceso. De esta manera se genera lo que se conoce como la explosión de la trombina. La cantidad de trombina formada de esta explosión es suficiente la concentración para poder activar más plaquetas y estimular la formación del coágulo de la fibrina. La trombina rompe la fibrosina mediante péptidos A y B. Para formar monómeros de fibrina insoluble, la trombina también tiene que activar al factor número 13, que ayuda a estabilizar el coágulo de fibrina.